Primero, gracias Juan por esos halagos. Yo creo hombre, que hacemos lo que podemos, ¿no? Eh, y sobre todo, o sea, me siento hoy especialmente cómodo aquí, ¿no? Me siento entre amigos y entre amigas que llevamos trabajando 30 años, ¿eh? Juntos, porque creemos de verdad en las cosas y porque estamos comprometidos de verdad con las cosas, ¿no? Entonces ahí da gusto estar, uno disfruta, no pasa el tiempo. Mira, los griegos tenían, cuando hablaban de tiempo, tenían dos palabras para referirse al tiempo. Cuando estudiábamos griego, había dos palabras. Una era cronos. Cronos es la palabra, ahora, ¿no? Bien, la palabra para definir el tiempo anodino, el tiempo monótono, el tiempo largo, el tiempo aburrido, ¿no? Los griegos ya se habían dado cuenta que había un tiempo donde pasaban pocas cosas y, sin embargo, había tiempos históricos donde el mundo se aceleraba. Y para eso tuvieron que inventar otra palabra. Inventaron la palabra kairos, ¿no? La palabra kairos en griego denomina el tiempo rápido, el tiempo turgente, el tiempo donde ocurren las cosas importantes. Y eso si lo trasladamos a una visión histórica, también veremos que hay momentos en la historia donde pasan décadas, pasan años, incluso siglos, y pasan muy pocas cosas. Y de pronto se produce una ruptura en el tiempo, y en un tiempo corto de reloj, ocurren muchísimas cosas. Pasan las cosas importantes. Entonces, esa reflexión que quiero haceros es fundamental porque yo creo que estamos actualmente en el kairos. Hemos entrado en kairos, hemos entrado en un tiempo de aceleración, que ya los griegos sabían que eso ocurría. Pero el kairos no es que el tiempo lleve una linealidad y esté programado. El kairos lo provocamos los seres humanos y las organizaciones con nuestra acción. Cuando nos ponemos a trabajar juntos, se produce kairos. Y empiezan a ocurrir cosas importantes. Y yo creo que eso es absolutamente clave. Y eso es trascendente, porque esto es una llamada, ¿no?, a las organizaciones que estamos aquí. Estamos aquí varias organizaciones, con mucho compromiso, con personas detrás que llevan muchos años, con un compromiso histórico en torno a lo que creen, en torno a la construcción de una causa, que en este momento podemos estar mucho más concentrados en los objetivos del desarrollo sostenible. Pero quiero hacer esa reflexión de la gente que estamos aquí. Podríamos estar más, pero es suficiente con los que estamos. Con los que estamos aquí podemos provocar en cualquier momento un kairos. También quiero hacer una reflexión para eso, porque es otra palabra que ha mencionado Juan, que es el talento. Yo creo que el objetivo fundamental para que consigamos los logros compartidos que tenemos planteados, incluidos los objetivos del desarrollo sostenible, está en que conectemos el talento. Mira, el talento es como los gatos. Yo he sido pastor cuando era pequeño, pastoreaba vacas. Y pastorear vacas o ovejas es fácil, ¿no? Uno las gobierna bien, puede gobernar bien 40 o 50 vacas y conducirlas, ¿no? Pero cuando tiene que conducir gatos es más difícil. Imaginaos que se sueltan 50 gatos en el campo y tienes que pastorearlos. No. Quien conozca la vida de los gatos dice eso es imposible. Es imposible porque cada gato tira por un sitio. Pues eso es el talento. El talento es como los gatos. El talento es abundante, pero el talento, para que produzca valor, hay que pastorearlo, hay que conectarlo. Y ese es el gran reto que tenemos por delante, como organizaciones. O sea, yo creo que la figura clave en este tiempo, en este kairos en el que hemos entrado, es el conector, los conectores, las conectoras de talento. O sea, estamos convocados, si queremos hacer cosas importantes, a conectar nuestros talentos. Porque
Fijaos, el talento también tiene una ley matemática. O sea, el talento individualmente, por mucho talento que atesore un individuo, poco puede transformar un individuo aunque tenga muchísimo talento. El talento funciona cuando lo conectamos, cuando interconectamos ese talento y lo ponemos a jugar. Entonces sí que produce valor. Y yo creo que ese es un objetivo que tenemos compartido. O sea, saber quiénes somos, o sea, saber que tenemos un pasado que nos une, unas identidades que nos unen, tener conciencia de nuestros talentos, de los talentos que viven en nuestras organizaciones y ser conscientes que esos talentos puestos en el tablero de juego de forma individual no producen nada. Viviremos en el cronos. Para pasar al kairos tenemos que conectar esos talentos. Y cualquier logro que hemos conseguido, Juan hacía mención hace poco a una experiencia que hemos vivido intensa de transformación, de compromiso con el mundo, y ha funcionado, pero porque había una arquitectura de talento coordinado para hacer eso. Se ha referido, por ejemplo, a una experiencia reciente, 2 años y medio, en el compromiso de transformar el sistema educativo de un país, de desarrollar un nuevo modelo de desarrollo que está ahí plasmado en las factorías del conocimiento, de la creación de una gran universidad nueva, con programas de estudio y una visión disruptiva completamente de la educación, con nuevos títulos y nuevos enfoques, la formación masiva de más de 20.000 líderes políticos en un país. O sea, todo eso ha sido posible porque el talento que vive en AUPES, con el talento que vive en otros equipos, se ha puesto a trabajar juntos y ha producido eso. Yo creo que esa es la ingeniería que nos tiene que convocar para hacer cosas juntos. Yo le decía a Juan, de broma también, y a Juanjo, ¿no?, que somos grandes amigos, no me volváis a llamar para ningún debate. Yo no voy a los debates. Y entiendo, esto, lo que estamos hoy, no es ningún debate, ¿no? Pero ahora hemos tenido recientemente un proceso electoral, ¿no? Hemos visto que los debates no producen nada. Únicamente pueden producir enconamiento entre la gente, división, pero un debate no produce nada. O sea, creo que las cosas que producen para conectar nuestro talento es cuando nos convocamos a la acción. Es decir, vamos a hacer algo juntos, aunque sea una zanja ahí en ese campo que se ve. Pero si hacemos algo juntos y nos convocamos a la acción y nos convocamos al futuro, empezaremos a crear valor y empezaremos a que cosas importantes empiecen a pasar, a que el cronos lo sustituyamos por el kairos. Y esa es una reflexión importante. Yo creo que pensamos demasiado, creo que estudiamos demasiado y creo que hacemos poco. Y el mundo nos llama a que hagamos cosas prácticas. El otro día recibí una lección extraordinaria y me gustaría ponerla aquí encima, porque desde esta experiencia que viví el otro día, yo quiero llamaros a la acción, o sea, a que nos planteemos hacer cosas juntos y digamos, vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer ahora mismo, no vamos a esperar a dentro de 4 días, ni vamos a ponernos a discutir eternamente cómo lo haríamos, porque entonces no lo haremos nunca. Vamos a poner fechas y detrás de las fechas vamos a poner compromisos y después lo vamos a hacer. Y si no sale bien, aprendemos. Y si no sale bien a la segunda, volvemos a aprender. Pero es la forma de crear valor, y es la forma de comprometerse de verdad y es la forma de que las cosas ocurran y tenemos que hacer que ocurran muchas cosas en muy poco tiempo. Por ejemplo, el cambio climático es irreversible si seguimos por estos derroteros un par de décadas más. O sea, es que tenemos poco tiempo para hacer cosas. Y como eso, en muchas cuestiones en las que estamos trabajando diariamente, tenemos que atrevernos a hacer cosas, tenemos que atrevernos a conectar nuestro talento, tenemos que atrevernos también a dejar de mirar un poco nuestras identidades, porque las identidades nos separan, y a confluir
en objetivos de futuro que eso nos unen, ¿no? Decía que el otro día recibí, o sea, estábamos, además fue una experiencia que compartimos, fuimos invitados a una amiga, Emilia, que es la mujer de José María Rodríguez Guzmán, fijaos si está cercana la persona, ¿no?, a nosotros, nos invitó a la presentación de su libro. Entonces, bueno, yo creí que iba a asistir a la presentación de un libro, y efectivamente asistí a la presentación de un libro, pero vi que detrás de esa presentación había cosas muchísimo más importantes. O sea, el escribir un libro había supuesto en un pueblo, que es Val de la Calzada, movilizar prácticamente a todo el pueblo. El argumento era construir nuestra memoria histórica, o sea, saber cuándo se creó el pueblo y reconstruir la vida del pueblo de los últimos 70 años, ¿no? Y yo creía que esa era la experiencia, ¿no? Pero lo que vi fue distinto. Lo que vi fue medio pueblo metido en un edificio, cooperando. Habían estado cooperando mucho tiempo para construir una cosa que era eso, la memoria colectiva. Lo de menos descubrí que era lo de la memoria. Lo importante era cómo se había generado un proceso de cooperación en un pueblo, ¿no? Y esto es una reflexión para decir, es que la gente de los pueblos no participa. No, bueno, es que no hacemos cosas atractivas para la participación, porque cuando la gente se le convierte en protagonista de la obra, la gente participa y la gente hace la obra sola. Y estamos convocados a hacer grandes obras en este momento. Pero para eso la gente se tiene que sentir importante en esa tarea. Y ahí descubrí una gran tarea de liderazgo. A mí me apasiona el tema del liderazgo, porque yo creo que el liderazgo es la palanca que mueve el mundo, ¿no? Entonces vi de forma práctica, decir, ahí tenéis un ejemplo práctico de convocatoria y de trabajo. ¿Y qué ingeniería hay detrás de eso? Únicamente la capacidad de generar un relato para construir una obra juntos. Un relato para construir una obra juntos. Y eso produce resultados. Pero el principal resultado que produce es la movilización de la gente. Y me recordó, esa experiencia me recordó a una historia, a la historia del padre Vicente Ferrer. Este hombre era un religioso que lo mandaron a la India, porque había una zona, la zona del Punjab, bueno, la India, una zona que llevaban ya siglos pegándose tiros, estaban en guerra, se estaban matando en las tribus. Y dijeron, vamos a mandar a este tipo a ver si hace algo, porque habían mandado ya a un montón de religiosos y no había ocurrido nada. Pero enviaron a este hombre, y este hombre llegó allí y dijo, ¿y qué hago yo aquí si estoy aquí en un fuego cruzado de tribus pegándose tiros? ¿Qué hago? ¿Cristianizo un poco más a la gente? ¿Les leo el catecismo? ¿Qué hago con esta gente? Y bueno, pensó el hombre, voy a preguntarle qué necesita. Oye, ¿qué necesitáis aquí? ¿Qué necesidad tenéis en común los que se pegan tiros de un sitio y de otro? Y le respondieron, hombre, aquí lo que más necesitamos es el agua, porque era una zona muy seca y estaban las montañas lejos. Dice, joder, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos una zanja? Vamos a construir una zanja. Fue la propuesta de Vicente Ferrer. Vamos a hacer una zanja y traemos el agua para todos. Y se pusieron a construir la zanja. Hicieron la zanja. Y en ese proceso de hacer la zanja, hicieron también las paces. Y después de la zanja hicieron viviendas, y después huertos, y después pusieron regadíos, y después hicieron muchas más cosas, y después se acabó la guerra. Lección de la historia. El liderazgo que tenemos que asumir desde nuestras organizaciones es convocar a la gente a la acción. Convocar a la gente a una obra compartida. Y si tenemos el horizonte claro de los objetivos del desarrollo sostenible, vamos a hacerlo. Pero
La especie humana se moviliza cuando tenemos un relato poderoso acerca del futuro y una convocatoria a la acción. Las identidades no se paran. Cuando ponemos en juego las identidades, si nos reunimos como organizaciones y decimos, vamos a discutir lo que vamos a hacer por los objetivos del desarrollo o por lo que sea, ya tenemos la guerra montada. O sea, no nos vamos a poner de acuerdo, os lo aseguro. Porque si apelamos a nuestras identidades para hacer las cosas, incluso la gente que pertenece a un mismo partido, si le llamas a las identidades, ya tiene la guerra montada. Detrás de cada persona del PSOE hay una identidad. Detrás de cada persona del Partido Popular o de otro partido hay una identidad. En el momento que dices, vamos a contrastar nuestras identidades, ya está la guerra. Solamente va a salir un conflicto. Ahora, si dice, ¿qué vamos a hacer juntos en 30 años? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Qué vamos a estar haciendo juntos en 2035 o en 2050? Y yo propongo esto, ya tienes iniciado un proceso y alcanzar influencia y respeto. Pero esa es la ingeniería. Y eso está la ley, cómo los relatos constituyen a nuestras organizaciones y posibilitan que cooperemos juntos. Pero esa apropiación tenemos que hacerla. Y eso es esencial en este momento. Y esencial por varios motivos. Primero, yo os voy a dar una visión de cómo entiendo que se está moviendo el mundo, porque si queremos ir a alguna parte juntos, tenemos que saber, o por lo menos tenemos que tener una idea clara de dos cuestiones fundamentales. ¿Qué cambios están ocurriendo hoy en el mundo? Segunda cuestión, ¿qué está ocurriendo en la ciencia y la tecnología? Porque ahí no está habiendo cambios, está habiendo un tsunami para llegar a una cuestión central. ¿Qué posición tomamos juntos en esos movimientos que están ocurriendo en el mundo? De forma muy genérica. O sea, no nos podemos mover ni siquiera en lo local sin tener una visión y una conexión ahora mismo con lo global. Y en el mundo están pasando muchas cosas. A nivel geopolítico lo estamos viendo. Estamos viendo cómo el centro de gravedad del mundo se está desplazando del Atlántico, de Estados Unidos, al Pacífico. O sea, ese es ya el centro de gravedad del mundo. El Kairos está ocurriendo ahí, en el Pacífico. China, la India, Japón. Esos son los ejes que están ya moviendo el mundo. Y si queremos, ¿qué papel de influencia queremos jugar en ese cambio del mundo? Porque tenemos que estar allí en Asia. Si lo miramos a escala de la Unión Europea, vemos como la Unión Europea es un enano que pierde miembros incluso en este momento. O sea, el eurocentrismo, el mundo que había girado históricamente alrededor de Europa, la ciencia, la tecnología, la política, vemos que se está quedando en un enano incluso que pierde miembros, está a punto de perder uno de los principales. Si vemos el mundo árabe, vemos otro mundo en expansión, un mundo con el que tenemos mucha familiaridad histórica. Hemos vivido muchos siglos con ese mundo y tenemos que mirarlo con respeto, porque ese mundo, el mundo árabe, no es un mundo de terroristas ni de yihadistas. Es un mundo que tenemos que acercarnos con respeto, porque tiene una larga tradición cultural y tenemos que tener una voz importante y una interlocución importante con ese mundo. Pero lo mismo hablaría del mundo latino. O sea, el mundo latino es nuestro mundo y es un mundo pujante, que crece, que se expande hacia el norte. O sea, la penetración del mundo latino en Estados Unidos es extraordinaria y con esa penetración se introducen productos, servicios, pensamientos, formas de ver el mundo, cosmogonías. O sea, tenemos una vía de penetración, un mercado también, si queréis, importantísimo ahí y formamos parte de esa realidad. Somos un referente. O sea, nos miramos aquí desde Extremadura
y muchas veces no tomamos conciencia de cómo nos ven en otras partes del mundo y en el mundo latino, los que habéis estado por allí mucho tiempo, habéis visto que somos un referente allí. Nuestra historia la conocen mejor que nosotros mismos. La gente del mundo latino quiere hacer cosas con nosotros y quiere hacer cosas de verdad con nosotros. O sea, ¿qué posicionamiento tomamos como organizaciones para ser significativos con ese mundo? ¿No? Bueno, AUPES vio eso hace mucho tiempo, lleva ya décadas trabajando con ese mundo, pero es que tenemos que trabajar más codo con codo. El mundo, las fronteras en el mundo se diluyen. Aunque los nacionalismos están creciendo, tienen un rebrote, yo quiero pensar que vamos hacia un mundo sin fronteras. Yo creo que lo que está ocurriendo en otra parte del mundo, en la América del Norte, va a ser también al menos quiero que sea así, pero puede ser una tormenta también de verano. O sea, el cierre de la frontera, el poner barreras al campo, es algo que puede funcionar unos años, pero estamos en un proceso de globalización absolutamente irreversible. Yo lo digo muchas veces, el proceso de este movimiento de los mundos, de interacción de mundos, de globalización, cuyas coordenadas no están trazadas, por eso como organizaciones tenemos que contribuir a dar sentido también a ese movimiento. Es como cuando te ponen un plato de huevos revueltos y no te gusta, y le dices al cocinero, oye, mira, no me gustan estos huevos revueltos, retórname el plato a los huevos como estaban originalmente. Por muy buen cocinero que sea, no te va a traer los huevos recompuestos. Eso está ocurriendo con la globalización y también es la explicación que quiero dar, ¿no?, a todo el proteccionismo de Estados Unidos, que está haciendo mucho daño en estos momentos a la economía, y no solamente a la economía, sino a la política global, ¿no? Tendremos accidentes, pero tenemos que tener una visión clara para tener posicionamiento en esos cambios que están ocurriendo. Los cambios en la ciencia y la tecnología. Esto es absolutamente esencial. Yo dedico varias horas al día, hace años, a ver ese movimiento. O sea, qué impacto tiene la revolución científica y tecnológica en nuestras vidas, en las de nuestras organizaciones, y qué posición tomamos ante eso. Mirad, desde el enfoque de la biología, primero decir que, o sea, todo, incluso lo que pronosticó la ciencia ficción hace 30 años, está haciendo el ridículo, porque se está viendo superada. Lo que se pronostica hoy como logro a conseguir dentro de 15 o 20 años, se consigue en 2 o 3 años. Yo publico mucho en Facebook algunas noticias y pongo de ejemplo, en un reciente trabajo, el fundador del foro de Davos, que acuñó el término cuarta revolución industrial, en un estudio, precisamente en un libro que publicó no hace mucho tiempo, creo que es de 2011, hacía un estudio con una serie de científicos para pronosticar los cambios que iban a ocurrir en el mundo, por ejemplo, en hechos relevantes como ¿cuándo tendremos el primer órgano humano impreso en una impresora 3D para trasplante, ¿no? Bueno, se sitúan fechas, 2030, se dan una serie de fechas. El otro día publicaba decir, mira, ya está el primer corazón humano impreso en una impresora, mediante una impresora 3D. Todavía no es trasplantable, era muy pequeño, era del tamaño de una judía, pero ya tenía la estructura de un corazón. Los científicos que han participado en este trabajo decían, nada, en 3 años, aproximadamente 3-4 años, podremos tener ya el primer corazón a escala. Un hito que estaba situado por la biotecnología en el año 2040, en el año 2050. O sea, eso es tremendamente relevante lo que os estoy diciendo.
¿Por qué? Daos cuenta los impactos que, estoy poniendo un ejemplo muy simple, que va a tener la tecnología en nuestra vida. O sea, la conversación científica hoy en el mundo no es la inmortalidad, sino cuándo va a tener fecha. Solamente en la biología, fijaos, hay 3 líneas de trabajo. Ahora, 3 grandes líneas de trabajo. Por un lado están los equipos científicos que están trabajando en la reprogramación de la edad celular. Para entendernos en qué significa eso, o sea, significa que un individuo, posiblemente dentro de 15 o 20 años, irá a su hospital y dirá, estoy cansado ya de tener 40 años. Por favor, reprogramen la edad de mis células porque quiero estar 100 años viviendo en los 25. Voy a volver a los 25. Era más feliz en los 25. Y te reprogramarán la vida de tus células. Te retrotraerán la vida. Dice, oye, eso no se está haciendo con individuos. Yo no lo sé si se está haciendo con individuos. Esa tecnología ya se está aplicando con animales. Y eso es una deriva absolutamente imparable. ¿Dónde va a desembocar? No lo sabemos. En temas de longevidad hay otra línea de trabajo, que es implantar mediante modificación genética, implantar un órgano humano, cultivar un órgano humano, mejor dicho, cultivar un órgano humano en el interior de un animal, de un cerdo o de una vaca. O sea, desarrollar mediante intervención genética para que una vaca le introduce genes humanos, genes de la persona receptora y desarrolla un corazón compatible con el receptor. Y la tercera línea de la inmortalidad que se está trabajando, el proyecto Gilgamesh, que es uno de los proyectos, y ahí no están instituciones cualquiera, está Google, está la NASA, patrocinando ese proyecto, y no es nada más y nada menos que trasladar la mente humana a un ordenador. O sea, es perder ya directamente nuestro cuerpo para iniciar un proceso nuevo en la deriva transhumanista hacia la inmortalidad. O sea, podríamos estar aquí, os podría estar contando durante 5 días las derivas en otras partes, como la física, como todo el proceso cuántico que se está desarrollando, como en la química, como en otras fronteras del conocimiento, pero solamente he tomado el tema de la biología, para que tengamos unos escenarios. Daos cuenta, yo no digo, la Singularity University, la NASA, Google, la NASA y otras son las patrocinadoras de esta universidad, hablan ya en 2050 de inmortalidad humana, plena. O sea, no nos vamos a morir nunca. Yo no discuto eso, yo no lo digo, lo dicen los científicos de esa universidad. Yo no quiero que me toméis aquí como un Nostradamus. Yo soy incluso un poco más pesimista en los pronósticos. Pero, o sea, lo que tenemos al alcance imaginaos que esto es plausible, que en 20 años vivimos ya 130 años. Eso es absolutamente plausible. O sea, sin que haya disrupciones y sin que haya una democratización de los descubrimientos científicos hacia el sistema sanitario. ¿Os dais cuenta de las implicaciones que va a tener eso? O sea, nuestra seguridad social está programada para que vivamos 69 o 70 años. Ya nos morimos más tarde y, claro, los sistemas de seguridad social quiebran. O sea, estamos en la segunda, donde más se vive en el mundo es en Japón y después aquí en España. Estamos ya en los 80, 81 años, una barbaridad. Somos los que más tiempo vivimos. Imaginaos que viviéramos 120 años. Los cambios en el derecho, los cambios en la atención social, los cambios en la alimentación, los cambios en nuestros sistemas de protección.
los cambios en la salud. O sea, eso lo tenemos aquí al alcance. Los gobiernos bastante tienen que pensar en las próximas elecciones para eso. La gente se asusta cuando le digo, no creáis que el gobierno en cualquier país se está ocupando de ti cuando seas mayor. No se está ocupando. Asústate un poco, porque las organizaciones tendremos que ocuparnos de eso también. Tendremos que ocuparnos. Fijaos si es importante esta postura de que tenemos que unir nuestro talento. O sea, tenemos que poner en juego nuestra inteligencia colectiva para dar respuestas. O sea, las respuestas ya al mundo que viene no está en papá estado. Las respuestas tenemos que construirlas nosotros y nosotras juntos y juntas como organizaciones. Las respuestas a la educación, las respuestas al cambio climático, las respuestas a la convivencia. Esas respuestas las tenemos que construir nosotros. Y muchas veces no nos sentimos ni concernidos en esa tarea. O sea, está la cosa como para perder tiempo en los debates, con las cosas que tenemos que hacer. Eso es una reflexión que dejo ahí, ¿no? Por eso decía, no me convoquéis a los debates que yo no voy. Convocarme a hacer una zanja y yo me voy con vosotros, aquí a la Cruz Roja y hacemos un día lo que sea. Pero vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo quería poneros, fijaos, no quería asustaros, ¿no? Pero quería poner encima de la mesa esas cuestiones. Porque esas cuestiones les compete a la ciudadanía. Nos compete como organizaciones tomar partido en eso. Y cuando vamos por la mañana al trabajo, decir cómo nos convocamos para decir, oye, ¿qué hacemos para esto? Porque eso va conmigo, eso no me lo van a dar resuelto. Yo tengo que ser un actor relevante en esa acción. Y yo creo que ese es el modelo de organizaciones que tenemos que construir hoy. Yo no sé si os habéis dado cuenta que nuestras organizaciones están en crisis. Nuestras organizaciones están en crisis. Claro, eso lo podemos decir después de que se ha ido la tele, pero todas las organizaciones están en crisis. ¿Nos hemos dado cuenta de eso o no? La reflexión es sencilla. Mirad, y esto también es un proceso histórico, y ahora voy a nombrar a Marx. Cuando estudiábamos en la universidad, todo esto, incluso los liberales también reconocen a Marx esta visión histórica y esta interpretación histórica. Cuando ocurren cambios tan disruptivos en la economía, como están ocurriendo en esos cambios de la economía global, cuando ocurren cambios en la estructura científica, como están ocurriendo, todo eso se traslada a la estructura productiva, al empleo, al trabajo, a los medios de producción. Y decía Marx, cuando hay un cambio en la infraestructura, o sea, en la infraestructura llamaba Marx a la economía, al trabajo, si no hay un ajuste en la superestructura, es decir, en las organizaciones, en las instituciones, en el sistema educativo, en la adaptación del derecho, ineludiblemente se produce una crisis, una revolución que termina creando un nuevo orden. Eso está aceptado por la historiografía. Podemos tener pensamientos de derechas, de izquierdas, liberales, eso es una realidad. Y si asistimos a un análisis del momento actual, del Kairos actual, estamos viendo que se han producido los mayores cambios de la historia, comprimidos en una porción ínfima de tiempo, en 20 o 30 años, y seguimos con las mismas estructuras, con la misma superestructura de antes de los cambios. Cualquier observador histórico dice, esto va a tener reventones por muchos puntos. O sea, va a reventar por muchos puntos. Y esos reventones los estamos viendo ya a escala global. En Europa los estamos viendo con la vuelta a relatos del pasado, al nacionalismo. Estamos viendo un resurgir del nacionalismo en Alemania, en Italia, en España. Estamos viendo que la ciudadanía
necesita nuevas estructuras para dar respuesta a sus necesidades y a sus vidas, y no encuentra esas respuestas. No hay cambio en las estructuras institucionales. Entonces la ciudadanía mira a otros lugares, porque también la memoria histórica también la perdemos. O sea, eso es una característica también del ser humano en su vida en común, y vemos y miramos hacia otros tiempos y a otros relatos que se instalan ahí al no haber una adecuación de la superestructura, de las estructuras organizativas, políticas e institucionales a las nuevas realidades. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque las organizaciones que representáis también tienen que dar respuestas a eso y tienen que empezar a generar los cambios necesarios para conducir la situación histórica y para que todos los procesos surgidos de la revolución económica, científico-tecnológica tenga una repercusión en la ciudadanía positiva, porque eso está por decidir. Yo estoy, también desde el análisis histórico, estoy viendo una situación, un sentimiento que tenemos como organizaciones y como personas en este momento, ante esos cambios en el mundo, y es un sentimiento muy particular, y yo os invito a que os metáis dentro de la cabeza y de los pensamientos que tenéis todos los días. Hay un sentimiento generalizado en el mundo en este momento, y el sentimiento es decir, mi mundo se ha muerto, o mi mundo se está muriendo. Claro, y eso afecta a nuestras formas, a nuestro trabajo, pero es un sentimiento de decir, como el mundo en el que viví se está viniendo abajo. Y están apareciendo otros mundos en los que me cuesta mucho trabajo ubicarme. Y eso nos va a generar muchas tensiones sociales. Ese cambio de mundos tiene que tener también aspectos de regulación. En este cambio de las profesiones y el movimiento del mundo laboral y del trabajo y de la obsolescencia de los títulos y de las carreras, que no se preocupen los abogados, que los abogados van a tener mucho trabajo también en el futuro, porque van a tener que regular mucha cosa nueva y ayudar a regular, y los psicólogos van a tener mucho trabajo. Sobre todo en este momento los psiquiatras van a tener una primavera bastante alargada, porque también en los cambios en el mundo, cuando se nos cambia el mundo, nos entran también problemas de ese tipo. Entonces, eso es un sentimiento generalizado que como organizaciones tenemos que hacernos cargo ya de cómo generamos posibilidades y oportunidades, mundos nuevos a las personas para las que trabajamos. Mira, yo soy un entusiasta de la ciencia y de la tecnología. Creo que en la ciencia y en la tecnología está el embrión y la resolución de muchos de los problemas globales que tenemos. Creo firmemente en ello. Y también si miras a la historia, te da elementos en ese sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiábamos historia, ¿no? Juanjo, cuando estudiábamos la historia del siglo XVIII y el siglo XIX, sobre todo el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en Inglaterra, sí, sobre todo en Inglaterra, pero también en Alemania, en Países Bajos, surgió un movimiento, el movimiento ludita. Los luditas eran los trabajadores de esa revolución, primera revolución industrial, que veían cómo cambiaba la tecnología de las fábricas y cómo se introducían las máquinas. Y vieron que era un peligro para su trabajo y para su vida la introducción de las máquinas. Y se organizaron movimientos obreros que ponían bombas allá donde se instalaban nuevas máquinas. ¿Te das cuenta? Es decir, pero si la máquina vino para terminar con el trabajo físico del obrero, ¿no? Pero, claro, los obreros de ese momento vieron que su mundo del trabajo se venía abajo con eso, y reaccionaron. Entonces,
ante los cambios que están ocurriendo en el mundo, como personas u organizaciones solemos tomar también esa postura de reacción. O sea, eso termina con el trabajo de mi organización o de mi mundo, voy a ver cómo reacciono frente a ello, no poniendo una bomba, pero a ver cómo lo puedo neutralizar, ¿no? Después, ante los cambios, hay la postura de otras organizaciones que dicen, oye, vamos a adoptar una postura reformista, vamos a ver cómo reformamos la organización, ¿no? Y hay otras organizaciones que dicen, vamos a salir y vamos a abrazar el cambio, vamos a cambiar con el cambio. Son tres posturas. Esas tres posturas son tres posturas personales, organizacionales, pero también de los países. Vemos cómo hay países, cómo reaccionan a la tecnología, defendiéndose, ¿no? Otros creando regulaciones para encajar ese cambio, y otros simplemente dicen, yo voy a liderar ese cambio, yo me sumo al cambio, yo abrazo el cambio. Yo creo que esa tercera postura es la postura más inteligente en este momento. Ya voy a ir cerrando. Estaba mirando a Publio y decir, ahora mismo también esto nos compete a todos. O sea, esto no es solamente esta cuestión que voy a plantear no es solamente una cuestión de economistas o de planificación estratégica de los gobiernos. Estamos en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial. Para hacer un recorrido muy rápido en un minuto, la primera revolución industrial era esa del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde los luditas ponían las primeras bombas, que era la revolución de la máquina de vapor. Eso supuso un cambio en la productividad, en los sistemas productivos extraordinarios. La segunda revolución industrial es la revolución de la electricidad, cuando la energía del vapor cambia por la energía eléctrica y eso produce una disrupción enorme en la producción. Todavía no se ha producido un cambio en el salto de la producción industrial tan fuerte como ese. La tercera revolución industrial ya comienza a aparecer a mediados del siglo XX con la introducción de la informática en los procesos, la informatización de los procesos de producción. Y ahora estamos ya de lleno en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial con las tecnologías no que van a venir, sino que están aquí ya, el Big Data, como nueva materia prima. Fijaos, en esta revolución industrial la materia prima, que antes había sido el petróleo, la energía eléctrica, el vapor, ya la materia prima son los datos, los trillones de datos que se generan anualmente. La inteligencia artificial, que es la que trabaja con esa materia prima, los procesos de fabricación, es la fabricación aditiva, en la que tanto sabemos y estamos tan metidos en este momento en la fabricación aditiva, ¿no? Esto supone cambios enormes. Estoy hablando de los objetivos del desarrollo sostenible también. O sea, la irrupción de la cuarta revolución industrial supone que el planeta Tierra se convierte en una gran fábrica, en una estructura productiva, todo el planeta. Eso supone, entre otras cosas, tan importantes como que los desechos se convierten en materias primas para la producción. Significa acortar el radio de los productos. Ahora, cualquier producto que consumimos de origen chino, daos cuenta el tránsito, la huella de carbono que tiene que dejar ese producto. O sea, la fabricación aditiva permite fabricar el producto allí donde se necesita. Y tiene otra cosa muy, muy importante para lo que hacemos en los países, para la cooperación al desarrollo, pero también para la economía de esta región. Y es la fabricación personalizada. Significa que hace un tiempo, cuando estudiábamos economía y estudiábamos las fases del crecimiento económico de Rostov, decíamos que un país, para llegar a la fase de consumo masivo, tiene que pasar por una serie de etapas históricas.
una serie de fases, ¿no? O sea, en un símil es como si tuvieras que haber pasado para ser un país desarrollado en la cuarta revolución industrial por haberte desarrollado en la primera revolución industrial, en la segunda, en la tercera, y después pasabas a la cuarta. Eso se ha roto. Puedes estar en Tombuctú, en medio del desierto, y tener un Fab Lab que está fabricando productos que se están diseñando en Boston, por ejemplo, o el propio producto que se está diseñando en el Fab Lab de Almendralejo, ser impreso en cualquier ciudad del mundo, casi de manera síncrona. ¿Os dais cuenta lo que supone eso? Supone acortar los procesos de desarrollo, como hacemos en las factorías del conocimiento. O sea, lo que estamos buscando, o sea, lo que estamos trabajando, por ejemplo, este año, es cómo incorporamos a una zona de Centroamérica que no ha pasado por ninguna de las revoluciones industriales, cómo se incorpora a la cuarta revolución industrial y cómo se empiezan a fabricar productos, componentes y servicios en esa zona, que es una zona próxima a la selva, igual que se están fabricando en cualquier otro país del mundo. Esto es una disrupción descomunal. Esto afecta a la visión de vuestros trabajos y al valor que aportáis, por ejemplo, los que trabajáis en la cooperación. Si a eso le unimos, si a la cuarta revolución industrial en la fabricación le unimos una cosa que es fundamental en este momento para las organizaciones, que es el desarrollo de habilidades y competencias nuevas, las skills. O sea, estamos generando comunidades en la Champions League de la economía mundial. O sea, esto es absolutamente democrático y disruptivo. Estos nuevos procesos que nos abren la tecnología y la economía. Das cuenta, por ejemplo, para países como Cuba, lo que supone esto. Países sujetos a un embargo internacional de hace muchísimos años, en cuanto se estructure un desarrollo de competencias nuevas soportadas en nuevos procesos de producción para fabricar casi cualquier producto y servicio. Artículos diferentes. O sea, se producirán 50 millones de artículos, desde una camisa hasta una corbata, pasando por la fabricación de un automóvil o la fabricación de órganos humanos, 50 millones de artículos. O sea, prácticamente en 30 años más estaremos fabricando de forma personalizada nuestros artículos. Cero, hablábamos el otro día, va a sacar ya una impresora estándar de metales, que imprime metales, pero estábamos trabajando con la industria agroalimentaria en la fabricación personalizada de alimentos. O sea, el bully se retiró hace unos años. La línea de la cocina, los servicios de la restauración y demás, nosotros los platos los sacaremos impresos de una impresora 3D. Y ahí están los grandes cocineros haciendo esos diseños ya. Eso es una realidad. O sea, eso no estamos hablando de futuro, estamos hablando de pasado. ¿Qué posicionamiento tenemos en eso como organizaciones? Porque eso es que eso nos está convocando. Eso no es para que lo desarrollen los países. Los ministros de Economía no están en eso. Los ministros de Economía están a ver cómo tapan el agujero de la deuda o cómo hacen esto o cómo hacen lo otro. Pero esto que estoy yo diciendo no está en esas cabezas. Como no lo hagamos nosotros, no va a ocurrir. Nosotros somos interlocutores con eso. Pero no podemos hacerlo solos. Tenemos que desarrollar habilidades nuevas. Por eso estamos trabajando en un concepto muy avanzado, muy local también, muy regional, de los nuevos espacios de producción de la cuarta revolución industrial, cuya base principal no es la tecnología, son las habilidades humanas, las capacidades para unir talentos, organizaciones, desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades como las que estamos desarrollando en el sistema educativo nicaragüense. Es decir, ese conjunto de habilidades críticas que, unidas a las habilidades tecnológicas, nos permitirán ser líderes en este momento histórico. Eso es lo que tenemos que estar haciendo.
¿Cómo no podemos seguir perdiendo el tiempo con debate cuando eso está por hacer? Y si no hacemos nosotros eso, van a venir otros a hacerlo. Y tampoco podemos pensar, oye, eso me cae a mí muy grande. Porque el primer sentimiento que nos viene a la cabeza es decir, si yo trabajo desde una organización social, yo no sé de eso. Eso me viene muy grande. Tenemos que desterrar ese pensamiento de la cabeza. Si yo sé de algo y tú sabes de algo y queremos hacer algo juntos y necesitamos conocimiento todavía de algo o habilidades de algo, tendremos que llamar a quien tiene esas habilidades para que juntos trabajemos en equipo. Pero el trabajo esencial es el liderazgo, es la capacidad para convocar, para convocarnos a decir, vamos a hacer este cambio, tenemos el 70% para hacerlo, nos hace falta el 30%, ¿en qué universidad del mundo o en qué equipo puede colaborar con nosotros? Vamos a llamarnos y vamos allí y vamos a ir a hacerlo con ellos. Y para eso tendremos que ir a China, tendremos que ir a la India, tendremos que ir a Centroamérica y tendremos que sentirnos ciudadanos del mundo en estos momentos. Entonces, yo voy a cerrar ya, ¿eh? Yo creo que os he dado un poco, una dosis un poco dura de la visión que tengo de las cosas, pero voy a cerrar, o sea, sobre todo con una visión sumamente optimista. O sea, yo estoy convencido, esta región la conozco bastante bien, entre otras cosas porque llevo 55 años viviendo aquí. Entonces, Extremadura tiene una cosa peculiar, que es que nos conocemos todos y todas. Todos. Podemos ir a cualquier reunión, aunque sea de médicos, y decir, los tengo casi todos localizados. Eso es una ventaja, porque nos tenemos identificados como personas. También somos gente bastante apañada. Es decir, somos gente dados al buen trato, a hacer cosas. Somos gente bastante gentil, bastante comprometida. O sea, esos elementos de cohesión social son esenciales para construir. Tenemos masa crítica para hacer grandes cosas juntos. Lo que pasa es que no nos lo creemos. No nos lo creemos. Pero la base crítica está ahí. Después nos hacen falta muchas cosas más para ser interlocutores con el mundo. Y a esas personas y esas organizaciones tenemos que buscarlas en el mundo, sin apriorismo, con respeto. O sea, cuando nos acerquemos al mundo árabe o al mundo oriental o al mundo judío, tenemos que hacerlo sin prejuicio. Son civilizaciones milenarias que comparten principios muy sólidos. No podemos tomar la parte por el todo. No podemos tener etiquetas en un mundo global de árabe, posible atentado terrorista, o de chino, sois todos iguales. Esas etiquetas no podemos tenerlas en el mundo de hoy. Tenemos que vivir con esa gente de esos mundos. Y juntos podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer grandes cosas. Una experiencia la hemos visto ahora, o sea, en cifras, datos, y con eso termino. O sea, se nos encargó hace 2 años desarrollar una nueva asignatura en el sistema educativo nicaragüense que introdujera todas estas habilidades, introdujera todos estos principios que yo he puesto aquí encima. En un año, más de 2 millones de alumnos estaban cursando y siguen cursando esta asignatura. 2 millones. Y fuimos equipos pequeños de gente, con equipos también pequeños de gente de Nicaragua, pero reunimos talento crítico. Después tuvimos otro reto que fue unir a las 10 universidades del país para decir, vamos a hacer algo juntos. ¿Y qué se nos planteaba? El primer planteamiento fue, vamos a debatir de nuestras identidades como universidades. Un disparate. Cada universidad se cree la mejor de la historia y todas apelaban a los 200 o 300 años de historia que tenía. Entonces dijimos, nada, vamos a hacer una universidad juntos. El que se quiera apuntar, que se apunte. Y creamos una universidad nueva que tiene más de 74 títulos, donde se estudian en todos esos títulos competencias genéricas, liderazgo, emprendimiento, y se sigue el mismo currículum que en el programa Aprender, Emprender, Prosperar. Después dijimos, para hacer esto necesitamos líderes de verdad, no farsantes. Y tuvimos la enorme tarea
de formar a 17.000 líderes políticos, porque sin liderazgo no hay acompañamiento de los procesos. Después también vinieron accidentes históricos. Bueno, son cosas que ocurren, pero todos esos proyectos están en marcha, están funcionando. El programa Aprender, Emprender, Prosperar, a día de hoy, tiene 2 millones de alumnos. Hay 50.000 profesores formados en estas competencias. Hay 17.000 líderes políticos, desde alcaldes a otros cargos de responsabilidad, que están acompañando los procesos. O sea, los cambios se pueden hacer si nos conjuramos para hacerlo. Y es el momento ahora mismo de conjurarnos para ponernos en el liderazgo de esos cambios y en la respuesta a esos cambios. Y todos están dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Gracias. Qué bien mandado. Qué bien mandado. En puntito. Yo le diría que no ha acabado, ¿no? Que nos queda la segunda parte. Que posiblemente, que posiblemente sea la más interesante, ¿no? La segunda parte, donde aquellas cosas que ustedes han estado apuntando, aquellas cosas que ustedes le han estado rondando por la cabeza, aquellas experiencias que ustedes quieran poner encima de la mesa, pues será la oportunidad de hacerlo, ¿no? Factoría, producción donde se precisa nuevos mundos, nuevas instituciones, tecnologías para la sostenibilidad, cómo hacemos frente a lo fuerte, lo local, nuevas competencias. Aquí han salido cuarta revolución industrial, han salido 50.000, con muchas palabrotas, de las que incluso alguno dice, bueno, pero aquí debajo, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo puedo llevarlo a mi territorio? ¿Cómo puedo llevarlo a mi día a día? ¿Y cómo puedo aplicarlo en mi tierra o en mi trabajo? Yo creo que esa es la segunda parte que posiblemente podamos desarrollar. También para ayudarnos a trabajar juntos, como decía Juan Carlos. Dos cositas. Una, pedimos perdón porque la mesa de esta mañana solo estuviera formada por hombres con una clara visión feminista, como no puede ser de otra forma, no tengan duda, pero éramos hombres, además no muy agraciados, ¿qué lo vamos a hacer? Pero éramos hombres. No significa que nuestra organización y nuestra visión no esté en consonancia con el feminismo. Nada más lejos de la realidad, pero a veces es así. Y otra cosa, la exposición que tienen alrededor, que por cierto está hecha, a mí me gusta decir, Juan Antonio, que está hecha de bornizo, que es mucho más bonito que corcho, aunque es el segundo corcho, es también una apuesta importante por la Extremadura sostenible, por la Extremadura circular. Ha sido diseñada dentro del proyecto de Economía Verde y Circular, que junto con otras organizaciones, la Junta de Extremadura, tiene a bien apoyar a UPEC para que lo desarrollara. Merece la pena que le echen un vistazo. Me preguntaban en el canal de Extremadura esta mañana qué tiene Extremadura para apostar por la sostenibilidad. Yo decía, además de las personas, denle una vuelta y verán cómo tenemos muchísimas potencialidades y oportunidades. Tenemos preparado un café con unas pastas, nos damos 15 minutitos, ¿les parece? Y nos volvemos, retomamos nuestro foro. Pues muchas gracias.